A ver, yo creo que así el audio lo captará más o menos bien. Está la Piper, sí. Está la Piper en mitad del plano. El viento, este viento es horroroso, ¿eh? Esto va a ser insalvable. Pero mira, yo tiro millas y si no, pues ya grabaremos este vídeo en otro sitio, en otro lugar. Es que ya, mira, me da igual, estoy por sentarme incluso en una piedra. A ver si así como mínimo el viento nos resguarda un poquito. Pero bueno, da igual. Y creo que es un error que los tratemos como si fuesen gilipollas, porque de gilipollas no tienen nada. Y ahí la estamos cagando, pero bien. Le preguntaron cuáles serían ese tipo de ayudas que pensaba restringir. Y no tenía ni puta idea, ni siquiera sabía las ayudas, la cuantía y en concreto cuáles eran las ayudas que pensaba restringir solamente a nacionales. No tenía ni la más remota idea. Contestó que no estaba allí para responder a preguntas de Trivial, porque es que les suda la polla, es que les importa 3 camiones de pollas. Y es que no me gusta nada grabar en mi habitación. Ya sé que cuando salgo, al final el viento acaba dejando el audio, lo acaba destrozando y se acaba escuchando horroroso. Pero es que no me gusta nada grabar en mi habitación, así que estos vídeos pues al final son una buena excusa para salir. ¡Hola, Piperilla! Oye. Bueno, pasa de mí. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Hoy me he venido a Santa Creu de Rodes, que es un poblado medieval, que después os enseño. Si el viento no nos lo impide, os doy una vuelta con el dron, porque la verdad es que esto es chulísimo. Estamos en Girona y me he venido a un poblado medieval porque me parecía que era el sitio adecuado para hablar de Vox. El motivo por el cual estoy grabando este vídeo es uno muy sencillo. Me llamó mucho la atención que durante el pasado paro de transportes, uno de esos medios camorristas, como son en estado de alarma, no lo voy a llamar prensa, no lo voy a llamar medio de información, porque considero que no lo son. Considero que son unos medios que se dedican son el equivalente a la camorra. No son un medio de información, sino que son un medio al servicio de su amo, en este caso al servicio de la ultraderecha. Por eso no lo voy a llamar un medio de información. Sí que son de comunicación, pero lo que comunican no es desde luego información, así que prensa considero que es un nombre que les queda grande. Bien, hecha esta consideración, os comento, durante el pasado paro de transportes, me llamó mucho la atención que periodista no es la etiqueta que le corresponde. Uno de estos siervos en estado de alarma le hizo una breve entrevista a una diputada de Vox de la Asamblea de Madrid. El caso es que este chaval, este siervo de uno de estos medios camorristas,
le puso el micro a una diputada de la Asamblea de Madrid y le hizo una pregunta, le preguntó que cómo era posible que en esa manifestación no hubiera ningún sindicato. Le preguntó que cómo era posible que en esa manifestación de transportes, que en esa manifestación no hubiera ningún sindicato, solamente el sindicato de Vox, solamente Solidaridad. Bueno, estamos con... Ismael, ¿dónde anda? Aquí, mira, Ismael. Bueno, estamos con Ana Cuartero, coordinadora provincial de Solidaridad. Ana, no hay ningún sindicato hoy aquí presente, pese a ser una protesta multitudinaria de trabajadores. ¿Los sindicatos de trabajadores dónde están? Los sindicatos hace tiempo que han abandonado a los trabajadores, solo queda Solidaridad. Y esto me llamó mucho la atención, porque creo que es la estrategia que está utilizando la extrema derecha desde Le Pen padre, de intentar infiltrarse en los movimientos obreristas, de intentar acaparar este discurso obrerista que la izquierda voluntariamente ha abandonado. Hago mucha mención a este discurso de Errejón, de que quería una izquierda más verde y menos obrera, y es precisamente por ahí que les estamos dejando chutar a portería vacía. Es que les estamos dejando el campo libre y el portero desmayado a estos movimientos de extrema derecha que están acaparando el discurso obrero, están acaparando las reivindicaciones y el malestar de la clase obrera, porque la izquierda directamente ha renunciado a representarlas. Cuando le hice la entrevista a Adrián Lardiez, es el autor de un libro que no me canso de recomendar, que es La seducción de la extrema derecha. Este libro está muy centrado sobre todo en el discurso trumpista y en el auge de la derecha norteamericana alrededor de la figura de Trump, pero sus conclusiones y su análisis es extrapolable al movimiento de Vox y es extrapolable también a la derecha francesa, a Le Pen padre y Le Pen hija, y es extrapolable a cualquier otro movimiento de extrema derecha europeo, o norteamericano o latinoamericano, porque de hecho es universalizable, sus conclusiones son universalizables, en lo que varía es en los detalles concretos del discurso adaptados a cada contexto, a cada situación particular, pero la estrategia general es la misma y es compartida en cada uno de los sitios donde la extrema derecha está logrando cada vez acaparar mayor implantación, y lo está logrando precisamente por esta apelación al discurso obrerista. Me explico. El que, como decía, en esta entrevista que le hice a Adrián Lardiez, una de las cosas que dijo y que también menciona en su libro es que hay una frase que se ha convertido en un leitmotiv dentro de la izquierda, de esta superioridad moral que a veces, de la que a veces nos revestimos, y que lo que hace es apartar del electorado de izquierdas y de los partidos de izquierdas al votante de clase obrera. Y es este discurso de no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Bueno, lo sería, y podría estar incluso de acuerdo con esta frase que surge de esta izquierda caviar, de esta izquierda arropada en círculos universitarios, de no ser porque los partidos de izquierdas, por muy Partido Socialista Obrero y por muy somos el 99% y estamos en contra de la casta, por mucho que intenten revestirlo de este discurso, lo cierto es que han abandonado las reivindicaciones de la clase obrera. Esta izquierda caviar ha renunciado al voto obrerista porque lo considera casi lumpen. Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente es la extrema derecha la que capitaliza este malestar, este voto. Lo capitaliza manipulando los datos, manipulando el discurso y en parte, muchísimas veces, escondiendo sus propias intenciones, porque una de las cosas que no te dicen es que precisamente participan en este paro laboral aquellos que pretenden limitar el derecho de huelga, pero esto no te lo dicen. El hecho de que escondan todas estas intenciones políticas no es casual. Saben perfectamente que el grueso del electorado donde se va a informar va a ser en los medios de comunicación tradicional, donde se va a informar va a ser en los grandes titulares, en los 30 segundos de noticia de la televisión, en los grupos, en los titulares que se comparten a través de los grupos de WhatsApp y lo que vean redes sociales y el clima social que vea en su entorno. Esta va a ser básicamente el gran
capital informativo del que dispone la mayor parte de la sociedad. Los periódicos cada vez se venden menos, los diarios digitales cada vez tienen más y más publicidad porque su audiencia cada vez es menor. ¿Qué ocurre? Los muros de pago, precisamente, que funcionan para que se haga captura de pantalla del titular y se rule por grupos de WhatsApp o se rule por redes sociales, porque nadie va a entrar a leer el contenido, y más aún si ese contenido está detrás de un muro de pago, que muchas veces contradice el contenido con el titular. Pero bueno, ese sería otro debate. Y lo que han dejado, pues es, como digo, el terreno de juego completamente vacío, el portero desmayado y la portería completamente despejada a los partidos de extrema derecha que están acaparando este malestar. Precisamente este medio de comunicación ya se cuidó muy mucho de no etiquetar a esta diputada de Vox como sindicalista, a pesar de que estaba en representación de un sindicato. Es decir, estrictamente hablando, lo sería. Pero ¿qué pasa? Que en el modelo de sociedad que propone Vox es un modelo de sociedad corporativo, en el que patrones y plantilla, en el que jefes y plantilla, en el que patronal y trabajadores tienen, según su modelo, los mismos intereses, el interés de que la empresa salga adelante, porque si la empresa sale adelante todos tenemos trabajo y a todos nos va bien. Este es su programa base, y precisamente por eso están en contra del derecho de huelga. Por eso, si Vox hubiera querido, si el sindicato Solidaridad realmente hubiera querido, durante el paro de transportes de este pasado mes de abril, podían haber convocado una huelga si realmente fuesen un sindicato que defiende los intereses, si fuese un sindicato de clase, un sindicato que realmente defiende los intereses de la clase obrera, pero no lo son. Son un sindicato vertical, un sindicato amarillo, que lo que defiende es la unidad de intereses entre la patronal y las plantillas. Dentro de esta ideología corporativa, rechazan abiertamente la conceptualización marxista de la lucha de clases y del antagonismo de clases. No consideran que haya un antagonismo entre empleados y patronal, no consideran que exista un antagonismo entre una empresa que quiere ganar el máximo de beneficios posible y unos empleados que quieren tener unas condiciones laborales lo mejor posible y unos salarios lo más altos posibles. No consideran que haya una contradicción en esos términos. Entonces, al no considerar que haya una contradicción, están totalmente en contra de cualquier tipo de reivindicación obrera que vaya en contra de los intereses de la patronal. Así que por eso es un sindicato que en la práctica lo que defiende son los intereses de la patronal, no es un sindicato que vaya a defender los intereses de la clase obrera. Pero se adueñan de este discurso obrerista y fingen que sí. Dentro de esta conceptualización corporativa, como digo, de la vida laboral, están completamente a favor de limitar el derecho de huelga. Durante los paros, el sindicato de Vox, el sindicato Solidaridad, estuvo muy presente y de hecho fue el único sindicato que apoyó este paro, estas reivindicaciones. Y lo digo entre comillas porque, de haber querido, hubieran podido convocar una huelga con todos los derechos que la Constitución garantiza a los trabajadores en el momento en el que se convoca una huelga, que, recuerdo, es un derecho fundamental junto al derecho de manifestación y junto a la libertad de expresión. El derecho a la huelga es un derecho fundamental, también el derecho de asociación, de reunión, etcétera. No son derechos al uso, sino que están reconocidos dentro del capítulo de derechos fundamentales, que tienen una especial protección porque implican derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de una ciudadanía en el contexto de una sociedad democrática digna de tal nombre. Una sociedad que no garantice el derecho a la huelga, que no garantice el derecho de reunión, que no garantice el derecho de manifestación, que no garantice el derecho de asociación política, no es una sociedad que se pueda llamar democrática, que se pueda llamar libre. Por eso el derecho a la huelga está especialmente recogido dentro de la Constitución y amparado con una serie de obligaciones, obviamente, y por una serie de derechos. No es un derecho cualquiera, ¿vale? El derecho de manifestación no es un derecho más, no es un derecho cualquiera, es un derecho fundamental, está recogido en la Constitución y solamente los sindicatos tienen la prerrogativa de poder convocar huelgas. Al ser los sindicatos los únicos que pueden convocar una huelga, cualquier otra protesta, ya sea de tipo laboral o de cualquier otro tipo, que convoque
cualquier otra institución, una asociación de estudiantes, una organización patronal, lo que sea, cualquier otro tipo de organización que convoque una reivindicación, puede ser cualquier cosa, puede ser una manifestación, puede ser un paro, puede ser una protesta, puede ser un boicot, llámalo como quieras, pero huelga solamente son los sindicatos quienes tienen la facultad de convocarlas. Y esto me parece importante destacarlo porque el sindicato Solidaridad se supone que es un sindicato legalmente constituido. Este sindicato, que depende de Vox orgánicamente, es un sindicato, se supone, legalmente constituido. Por lo tanto, tiene la capacidad, si así lo hubieran querido, de convocar una huelga. Y de este modo, todos los asalariados que hubieran participado de la huelga de transportes habrían tenido el reconocimiento de sus derechos. Y una vez que están legalmente convocadas, una huelga ofrece una serie de coberturas a los trabajadores. Una de las coberturas que ofrece es que no tengas ¿cómo se dice? ¿Cómo lo diría? Que no tengas que significarte. Es decir, tú no tienes por qué avisar de que vas a secundar una huelga. No tienes por qué avisar a tu jefe de que vas a participar en una huelga, del mismo modo que no tienes por qué confesar si estás o no estás afiliado a un sindicato, si militas o no en un partido político o cuál es tu ideología. Del mismo modo que se protegen toda esa serie de derechos dentro de tu privacidad, el derecho a la huelga te garantiza que no tengas que avisar, que no tengas que dar un preaviso de que vas a participar en la huelga. Del mismo modo, también te protege, si una huelga está legalmente convocada, te protege frente a posibles represalias por haber participado en ella. No te pueden despedir por haber participado en una huelga. Todos estos derechos, entre otros muchos, que garantizan el derecho a la huelga, tienen como condición sine qua non que la huelga haya sido legalmente convocada. Si no, como digo, no es una huelga, es un paro, una manifestación, un boicot o lo que sea. Y eso ya entra en otro capítulo, que también forma parte del derecho de manifestación política, forma parte del derecho a la libertad de expresión, de participación y de lo que tú quieras, pero no es una huelga. Por lo tanto, son otros los requisitos que tienen y son otros los derechos los derechos que lo amparan. El derecho a la huelga solo tienen la capacidad de convocarlo a los sindicatos. ¿Qué quiero decir con esto y por qué insisto tanto? Porque si Vox hubiera querido, durante el paro de transportes, su sindicato legalmente podía haber convocado una huelga y eso les habría dado cobertura a todos los asalariados del sector de transportes para haber participado en esa huelga y que sus derechos se viesen garantizados, que ningún transportista se hubiese despedido por participar en una huelga, que ningún transportista se hubiese visto que su jefe tiene represalias contra él. Por ejemplo, si hubieran querido, podrían haberlo convocado, pero no lo hicieron. Y por eso mismo también este camorrista que le puso el micro a la diputada de Vox se guardó muy mucho de etiquetarla como sindicalista. ¿Por qué? Porque ya se librarán mucho de intentar aparentar que hay algún sindicalista bueno. Tú imagínate que empieza a cundir la idea de que no todos los sindicalistas son unos aprovechados, de que no todos los sindicalistas son unos vagos, de que no todos los sindicalistas miran por su propio interés, de que no todos los sindicalistas se rascan los huevos y pasan de defender a los trabajadores. Tú imagínate que empieza a cundir esa idea. Ese discurso se les habría acabado volviendo en contra. Y esta gente de tontos no tienen un pelo. Podemos decir que no hay nada más tonto que un obrero de derechas, pero la realidad es que esta gente de tontos no tiene ni un pelo. El hecho de que estén en contra del derecho de huelga y de que estén políticamente a favor de restringir el derecho a la huelga y de hacerlo lo máximo restrictivo posible para que sea muy difícil poder convocar la máxima reivindicación laboral, que es el paro de la producción, que es el tipo de protesta que más perjudica al empresario. El hecho de que estén a favor de restringir esa capacidad que tienen las plantillas de convocar un paro de producción, de convocar una huelga como mecanismo de presión hacia sus respectivas patronales, es algo que está en el programa electoral de Vox. ¿Pero con qué cuentan? Cuentan con que la gran masa del electorado no se va a leer el programa electoral,
que a través de lo que se informan es a través de estos medios camorristas, a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales, a través de titulares de los que se hacen captura de pantalla y no se lee la información que hay detrás, porque muchas veces está detrás de un muro de pago, que este es otro debate que también tendríamos que tener, el papel de los medios de comunicación y cómo están siendo correa de transmisión de estos discursos de ultraderecha. Pero bueno, hablaremos de eso en otro vídeo ya si acaso. ¿A través de qué se informan? Pues se informan a través de estos grupos de WhatsApp, de redes sociales, de capturas de pantalla, de titulares, de los grandes titulares, porque directamente el cuerpo de la noticia no se la van a leer, de los 30 segundos que aparezcan en los informativos y poco más. Si solamente se van a informar a través de esos 30 segundos de titular en los informativos, a través de esa captura de pantalla de titular que corra de grupo en WhatsApp, a través de cualquier vídeo de estos que rulen por las redes sociales de esta prensa camorrista, es muy fácil ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones políticas. Es muy fácil convocar, por ejemplo, una manifestación en defensa del campo y después votar a favor en el Congreso de medidas que vayan en contra de los pequeños agricultores y de los pequeños ganaderos. ¿Por qué? Porque de la votación en el Congreso no se van a enterar, no se va a enterar ni Dios. De lo que se van a enterar es de que han aparecido en esa manifestación, que se han puesto a la cabeza y que algún medio les ha puesto un micro. De eso sí que se va a difundir, pero después realmente lo que nos da de comer, las votaciones, lo que se lleva a cabo, las medidas que se aprueban, lo que después aparece en el BOE, de eso no se va a enterar nadie y con eso cuentan. Eso es lo que les está permitiendo acaparar el discurso obrerista cuando realmente su práctica política es todo lo contrario. Y ya ni siquiera vamos a entrar en cómo están intentando acaparar el malestar contra la inmigración, y ya no te digo acapararlo, sino directamente fomentarlo, fomentar el malestar contra la inmigración, haciendo creer a los más desfavorecidos, a los estratos sociales más desfavorecidos de la sociedad, que aquellos que vienen y que son todavía más pobres les van a robar la parte del pastel del estado del bienestar que por otro lado están contribuyendo a desmantelar y que si pudieran todavía dinamitarían aún más y con mayor virulencia. Es decir, en el Congreso de los Diputados votan a favor de recortar el estado del bienestar y en las calles y en los medios de comunicación y en las redes sociales nos intentan vender que quienes les están quitando las ayudas a aquellos estratos más desfavorecidos son los inmigrantes. O sea, ¿me entendéis, no? Este doble discurso, por un lado la práctica política que llevan a cabo y que después tiene manifestación en el BOE y aquellas declaraciones grandilocuentes que aparecen en los medios de comunicación. Y creo que es un error que los tratemos como si fuesen gilipollas, porque de gilipollas no tienen nada y ahí la estamos cagando pero bien. Tenemos al vicepresidente de Castilla y León, el Gallardo, al que le hicieron una pregunta acerca de qué tipo de ayudas eran las que pensaba limitar a la inmigración. Sí, yo en la línea del compañero le quiero preguntar qué ayudas son esas que reciben esas personas que entiendo que fomentan una inmigración ordenada que no se adapta o no se integra. Bueno, yo lo que creo es que al final los castellanos y leoneses pagan religiosamente sus impuestos con mucho esfuerzo y que las ayudas sociales pues tienen que tener con carácter prioritario su destino los ciudadanos de Castilla y León. En muchas ocasiones los castellanos y leoneses ven con inquietud cómo el dinero que ellos pagan van destinados a personas que nunca han contribuido económica y socialmente al sostenimiento de las arcas públicas en Castilla y León. Oiga, mira, yo no voy a jugar con usted al trivial, yo no tengo aquí esos datos delante, yo he venido aquí hoy a hablar del acuerdo que tenemos con el Partido Popular. Hoy hemos tenido la ronda de contactos con el presidente de las Cortes para la sesión de investidura y si usted quiere, otro día pues le doy el dato, yo no lo tengo delante. Vamos. Le preguntaron cuáles son las ayudas que pensaba limitar a aquellas personas que no fuesen de nacionalidad española, que ni siquiera sé si es legal que hagan ese tipo, teniendo en cuenta que dentro de sus capacidades no pueden limitarlo por nacionalidad mientras tengan la residencia, mientras tengan la vecindad civil, mientras estén empadronados. O sea,
realmente ni siquiera tendría ese tipo de capacidad de restringirlos por ese criterio nacional que quieren imponer, pero bueno, le preguntaron cuáles serían ese tipo de ayudas que pensaba restringir. Y no tenía ni puta idea, ni siquiera sabía las ayudas, la cuantía y en concreto cuáles eran las ayudas que pensaba restringir solamente a nacionales, no tenía ni la más remota idea, porque realmente de la estructura del Estado y de la estructura de la administración pública no tienen ni la más remota idea, pero es que da igual, contestó que no estaba allí para responder a preguntas de Trivial, porque es que les suda la polla, es que les importa 3 camiones de pollas el detalle concreto, porque a lo que están es a las grandes palabras, a los grandes discursos, a dinamitar los consensos sociales e a intentar acaparar, a intentar entrar como una excavadora dentro de este discurso obrerista, dentro de este espectro social que la izquierda, que era tradicionalmente de izquierdas, pero que la izquierda ha abandonado. El proceso de desindustrialización, aquello que llamamos la globalización durante los años 90 y que acaparó tantas protestas, una de las cosas que hizo, una de las consecuencias que tuvo fue mover la industria local en Europa a países en vías de desarrollo, países con salarios muchísimo más bajos, países con legislaciones muchísimo más laxas, cuando no directamente inexistentes, países sin sindicatos consolidados, donde los derechos laborales eran un mito, ciencia ficción prácticamente. Pues las grandes empresas lo que han hecho han sido, durante los años, sobre todo durante los años 70, 80 y 90, que fue cuando se aceleró todo, mover las grandes industrias a estos países en vías de desarrollo, donde la legislación también en materia de medio ambiente también es muchísimo más laxa, ya no solamente en materia de derechos laborales. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Pues ha provocado la desindustrialización, ha provocado la descapitalización de sectores productivos dentro de Europa y del mundo occidental en general, también en Estados Unidos, de aquellos sectores donde los sindicatos eran más fuertes, dentro del sector industrial, de aquellos sectores sindicalizados con convenios colectivos muy buenos y con unos derechos laborales consolidados durante muchísimos tiempos de luchas sindicales, que ya quisiéramos en sector servicios. Uno de los mejores convenios de los que existen en España, por ejemplo, es el convenio del metal. ¿Por qué? Porque dentro del sector del metal, dentro del sector de la metalurgia, los sindicatos han sido tradicionalmente muy fuertes. Al desmantelar las industrias relacionadas con el metal y llevar toda su producción a países en vías de desarrollo donde no tienen estos derechos laborales, donde la legislación en materia de medio ambiente es ridícula y donde no hay sindicatos que protejan a los trabajadores, lo que estás haciendo es, por un lado, generar paro y mandar a en ese cambio de modelo productivo, en ese cambio de estructura productiva, lo que estás haciendo es toda esa masa de obreros que acaban desempleados, que venían del sector de la industria, reconvertirlos al sector servicios. Al sector servicios sin prácticamente sindicatos, con unos convenios colectivos de mierda y pues con salarios prácticamente de vergüenza, es decir, nos estamos tercermurizando. Toma ya, me acabo de inventar ese concepto, ¿cómo te quedas? Estamos pasando a intentar competir con el tercer mundo en esa especie de dumping laboral, pues intentando equiparar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones laborales, nuestros salarios, nuestros derechos a los del tercer mundo. ¿Y qué estamos consiguiendo con esto? Pues estamos consiguiendo una generación cada vez más precarizada, una generación pues ya de menores de 30 que directamente no pueden emanciparse, que no pueden comprar una vivienda, que no han conocido un contrato indefinido ni lo conocerán probablemente en toda su vida, que no tienen la capacidad de poder llevar a cabo un proyecto de vida. Y a esta generación y a la de sus padres, que han visto todos los derechos que han perdido durante este proceso, es a la que Vox apela. A esta generación podemos considerar que son idiotas, podemos considerarlos que no hay nada más tonto que un obrero de derechas, pero quizá lo que deberíamos hacer es, en lugar de ser tan jodidamente condescendientes, lo que tendríamos que hacer es escuchar sus reivindicaciones y empezar a tomárnoslas en serio. Hola, princesa. No, esto va a ser inservible, Paso, vamos a volar el dron, porque es que esto no sirve para nada.
honest.